Hola hermanos, buenas noches. Vamos a seguir con el estudio de hermenéutica que veníamos llevando. Habíamos llegado hasta la regla quinta, ya vimos 4 reglas anteriormente. Vamos a dar gracias para continuar el estudio. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos hoy reunirnos para estudiar tu palabra, para aprender más de ti, para conocerte mejor. Señor, te pedimos que nos estés bendiciendo a cada uno de nosotros, que bendigas nuestras actividades, nuestra vida, nuestro salir, Señor. Todo lo que hagamos sea por ti, para glorificar tu nombre. Te pedimos hoy, Señor, que derrames sabiduría de lo alto, que tomes el control de nuestro corazón y nuestra mente por medio de tu Santo Espíritu, y nos reveles, Señor, esos misterios que están escondidos de los sabios, y que tú se los revelas a tus hijos, a los que te aman. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por el sacrificio con el cual nos diste vida eterna. Permítenos hoy conocerte más y que hoy, Señor, cada uno de nosotros salga de aquí transformado, renovado en espíritu. Y por todo lo que haces cada día por nosotros, te damos gracias. Gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Bueno, hemos entrado, hermanos, a estudiar la regla quinta. La regla quinta está dividida en varias partes, ¿sí? Habla de paralelos. La regla quinta de hermenéutica está basada en paralelos. Acuérdense de ese término, paralelos. Nosotros vimos la clase pasada la primera parte que habla de los pasajes paralelos, ¿no? Que usar pasajes paralelos, que son los que tienen alguna relación entre sí, que hablan del mismo asunto, que hablan del mismo, ¿sí? Que entonces de esa manera, siguiendo esos pasajes paralelos, podemos comprender mejor los términos oscuros o los términos que las ideas más difíciles, ¿no? Especialmente términos. Bueno, entonces hablamos primero de pasajes paralelos, esto ya lo vimos, y hoy vamos a entrar a la segunda parte de la regla quinta, ¿sí? Habla de paralelos, la segunda parte de la regla quinta va a hablar de paralelos de ideas, ¿sí? Cómo conseguir entender la idea que quiere transmitir el Espíritu Santo a través de los autores inspirados por él, ¿cierto? Entonces aquí dice, para conseguir idea exacta de lo que enseña la Escritura en tal o cual de texto determinado, tal vez oscuro o discutido, se consultan no ya solo las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes aclaratorios que se relacionan con dicho texto oscuro o discutido. Textos o pasajes, llámense paralelos de ideas, ¿sí? Miren, acuérdense que el Señor Jesús caminó por esta tierra en un tiempo que estaba bajo el Imperio Romano, pero lo que predominaba en la cultura de ese tiempo era la filosofía griega. Tenían mucha de esa filosofía. Entonces, dentro de esa filosofía había muchas palabras ideológicas. Se hablaba mucho de imágenes o de palabras que representaban una imagen, ¿cierto? Entonces la Biblia está impregnada de eso, de muchas ideas, pasajes. Hay textos que con solo una frase en realidad en la mente del que recibe esa información le genera toda una idea. ¿Okay? Entonces, este es el de lo que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Cómo encontrar paralelos de ideas. Va a dar algunos ejemplos aquí el autor. El primer ejemplo que da dice que en el punto A, al instituir la cena, dio Jesús el vaso a sus discípulos diciendo, bebed de él todos. ¿Significa esto que solo los ministros de la religión deben participar del vino en la cena con exclusión de la congregación?
No sé si han visto que hay algunas, quiero decir, religiones, donde el único que participa del vino, por ejemplo, es el ministro, es el único que toma vino, y después reparte un tipo de pan con el resto de, de la congregación, ¿no es cierto? Pero solo el ministro toma el vino. Entonces, aquí dice, para poder darle claridad a este texto, ¿no es cierto? Dice, ¿qué ideas nos proporcionan los paralelos? ¿Sí? Entonces, habla que en Primera de Corintios 11, 22, 29, que habla de la Santa Cena, ¿no es cierto? Habla justamente de que él tomó la copa en el 11:25 Primera de Corintios, Jesús tomó la copa después de haber sanado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de él. O sea, ahí da la idea de que todos la van a beber, no que solo él o el ministro lo va a beber, ¿no es cierto? Entonces dice, nada menos que 6 versículos consecutivos nos presentan comer del pan y beber del vino como hechos inseparables en la cena, encargándolos a todos los miembros de la iglesia sin distinción. Invención humana destituida de fundamento bíblico es pues el participar unos del pan y otros del vino en la comunión. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un ejemplo de paralelos de ideas, ¿no es cierto? El Señor Jesús dio la idea que todos participen. El punto B dice, al decir Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia, constituye a Pedro fundamento de la misma, estableciendo el primado de Pedro y de los papas, como pretenden los papistas. Nótese primero que Cristo no dice sobre ti, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino que dice sobre esta roca. ¿Pero sobre qué roca? Nada mejor que los paralelos que ofrecen las palabras de Cristo y Pedro respectivamente para determinar este asunto, o sea, el significado de este texto. Pues bien, en Mateo 21, 42, 44, vamos a ir, si tienen sus Biblias ahí me quieren acompañar por 21, 42 y 44, y aquí dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? ¿Sí? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Entonces, dice, se nos presenta a Jesús mismo como la piedra fundamental o la cabeza del ángulo de la esquina, profetizada ya y tipificada en el Antiguo Testamento, y en conformidad con esta idea declara Pedro mismo que Cristo es la piedra viva, la principal piedra del ángulo en Sión, piedra desechada por los judíos que fue cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2, 4, 8. A ver, vamos a ir a Primera de Pedro 2, 4, 8. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, cual también fueron. Fíjense que cada vez que se habla de Cristo, o él mismo dijo que es la piedra del ángulo. Vamos a volver otra vez a la época en la cual Jesús caminó por este mundo,
que estaba bajo el Imperio Romano. La base de construcción del Imperio Romano era el arco romano. Ustedes si ven una foto del Coliseo vas a ver que son arcos, arcos, arcos sobre arcos, todos arcos. Esos arcos se hacían por medio de una serie de piedras, así en curva, que empujan hacia adentro, y en el medio se ponía una piedra media triangular, así que era la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, y era la que sostenía toda la estructura sin necesidad siquiera de ponerle argamasa o cemento o algún tipo de algo que las una, ¿no? Solo por el solo peso, nada. ¿Sí? Pero si tú sacas esa piedra del medio, se derrumba el arco, pierde su cohesión. Y esto se representó con esa piedra fundamental del ángulo. A mí me gustaría ver si podemos buscar una imagen rápidamente de cómo era esta piedra. Y siempre Cristo se representa con esa piedra. Dice, yo soy la cabeza del ángulo. Pedro dice, Cristo es la cabeza del ángulo. Cuando usan esta frase, a ver, un minuto. A ver si podemos ver una imagen de la piedra angular que nos traiga un poquito de luz. Miren, aquí tenemos una buena imagen. Voy a pasar para aquí como para que la podamos ver. Miren, ¿ven? Este es el arco romano. No sé si aquí lo llegan a ver, espero que sí. Que tiene, se van poniendo piedras así, que ya tienen una forma un poquito hechas, así como medias triangulares. Y aquí en el medio esta es la cabeza del ángulo de la piedra angular. Esta piedra sostiene toda la estructura. Esta estructura, cuando se le pone peso encima y se le empuja hacia abajo, empuja hacia afuera y se mantiene armada todo este arco. Pero si yo le quito esta piedra, se cae. Se cae toda la estructura, ¿no? Aquí dice la naturaleza de Cristo, algunos la piedra del ángulo. Ven, aquí está la piedra también en esta imagen. Esta piedra de aquí del medio es la piedra angular, ¿cierto? Y Cristo se representa como esa piedra. Bueno, y además en este texto, cuando dice en la Biblia sobre esta roca, también hay que analizar bien las traducciones, porque utiliza diferentes palabras cuando habla de Pedro y cuando habla de Cristo, ¿cierto? Vamos a ver si lo podemos avanzar un poquito. Mateo 16, 18, el texto que nos interesa. Voy a poner aquí el Word. Mateo 16. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si yo aquí voy a analizar las palabras, vamos a poner aquí, para ver las distintas palabras, en griego, ¿sí? Miren, aquí dice, tú eres Pedro, ¿sí? Y utiliza esta palabra para decirle Pedro. Va a aparecer aquí abajo, ¿no? Un minuto. Utiliza la palabra Petros, ¿sí? Que quiere decir un pedazo de roca. ¿Sí? Como nombre Pedro un apóstol, o sea, es un pedazo, Petros. Él dice, tú eres Petros. ¿Sí? Y después dice, sobre esta roca, pero cuando dice roca, utiliza el término Petra, no Petros, Petra. ¿Mm? Que quiere decir una roca, una peña, una gran roca. Entonces, él usa Petros y Petra. Petros es un pedazo, una piedra, algo que surgió de otra, pero Petra es la gran. Entonces, cuando Cristo utiliza este término, lo que está diciendo en realidad es, tú eres una piedra desprendida de la gran roca que soy yo, sobre la cual edificaré mi iglesia.
espero se pueda entender así. Bueno, pero aquí nos está enseñando a dilucidar este texto por medio de buscar paralelos, ¿no es cierto? Pero ahí es lo que está diciendo Petra. Petros, un pedazo, un trozo de una piedra mayor, y Petra, la gran piedra. Bueno, entonces aquí vamos a seguir con el texto que dice: se nos presenta a Jesús mismo como la piedra fundamental o cabeza de la esquina, la cabeza del ángulo, profetizada ya en el Antiguo Testamento. Y en conformidad con esta idea, se dan cuenta que cuando él dice yo soy la cabeza del ángulo, yo soy la piedra angular, está transmitiendo. ¿Qué se imagina una persona de esa época cuando dice yo soy la cabeza del ángulo? O sea, esa piedra de ahí al medio, se imaginan automáticamente el arco armada por esa piedra y si yo la quito se cae. Es una ideológica. Dice Pedro mismo que Cristo es la piedra viva, la principal piedra del ángulo en Sión, la piedra desechada por los judíos que fue cabeza del ángulo. Ya leímos 1 Pedro 2:4-8. Confirma y aclara la misma idea Pablo diciendo a los miembros de la iglesia de Éfeso que son edificados sobre el fundamento. Efesios 2:20, vamos a ir a Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vuelve a aclarar Pablo, para que no haya dudas, esta idea de que Jesucristo es la piedra fundamental. ¿Mm? Entonces, Pablo aclara la misma en Efesios 2:20, que son edificados sobre el fundamento, puesto por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo. Vamos hasta aquí, miren. Fíjense aquí cómo habla. Todos los profetas y los apóstoles, según Pablo, fueron piedras, Petros, como Pedro, ¿no es cierto? O sea, piedras de una mayor, pedazos de una mayor, que fueron edificando el edificio. Pero el edificio no se puede sostener, piedra fundamental. Lo que en realidad le estaba, miren lo que estaba haciendo el Señor con Pedro aquí cuando le dice tú eres Petro, lo estaba poniendo a Pedro a la altura de los profetas, los jueces, todos los hombres de Dios de todo el Antiguo Testamento. Dice, desde este fundamento de la iglesia, puesto por la predicación de Pablo como perito arquitecto entre los corintios, dice el apóstol, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual ¿sí? Está transcrito de 1 de Corintios 3, del 10 al 11. Entonces dice, cotejando estos y otros paralelos, llegamos a la persuasión de que Cristo, en este texto, no constituye a Pedro en fundamento de su iglesia, sino que él mismo se declara el fundamento de la iglesia. 2. El modo de proceder, tratándose de esta clase de paralelos, es pues el aclarar los pasajes oscuros mediante los pasajes paralelos más claros, las explicativas mediante los textos paralelos propios y sin figuras, y las ideas sumariamente expresadas mediante los paralelos más extensos y explícitos. He aquí nuevos ejemplos. Ejemplo A. Encárguese mucho la caridad a los creyentes en 1 de Pedro 4:8. ¿Por qué la caridad cubrirá multitud de pecados? ¿Cómo explicar este texto oscuro? Por el contexto y cotejándolo con la Corintios 13 y Colosenses 1:4, comprendemos que la palabra caridad se usa aquí en el sentido de amor fraternal. Pero ¿en qué sentido cubre el amor fraternal muchos pecados? En Romanos 4:8 y Salmos 32:1, presenta el pecado perdonado bajo la figura de pecado cubierto, sepultado en el olvido, como diríamos nosotros. Mira,
Vamos a ver Romanos 4:8, rápidamente. Romanos 4:8. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? O sea, se nos presenta la idea de pecado cubierto. Bueno, entonces dice, consultando luego el contenido de Proverbios 10:12, que si en este lugar comprendemos que el amor fraternal cubre muchos pecados en el sentido de perdonar las ofensas recibidas de los hermanos. ¿Sí? De los demás, sepultándolas en el olvido, contrario al odio que despiertan rencillas y aviva el pecado. No se trata pues aquí de merecer el perdón de los pecados propios mediante obras de caridad, ni de encubrir pecados propios y ajenos mediante disimulos y excusas, como erróneamente pretenden los que no se cuidan de consultar los paralelos, explicando la escritura por la misma. Lo ve. Según Gálatas 6:15, lo que es de valor para Cristo es la nueva criatura. ¿Qué significa esta expresión figurada? A ver, vamos a ver Gálatas 3:15. Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le... Eso es lo que dice en Gálatas 6:15. Entonces dice, lo que es de valor para Cristo es la nueva criatura. ¿Qué significa la expresión figurada? Consultando el paralelo de 2 Corintios 5:16, a ver, 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. Entonces dice, hallamos que la criatura nueva es la persona que está en Cristo Jesús, para la cual todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Mientras que en Gálatas 5:6 y 1 Corintios 7:19 se nos presenta la criatura nueva como persona que tiene fe y observa los mandamientos de Dios. A ver, Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, la fe que obra por el amor. 1 Corintios 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, se nos presenta la criatura nueva como persona que tiene fe y observa los mandamientos de Dios. Punto C, otro ejemplo. Pablo expone sumariamente la idea de la justificación por la fe en Filipenses 3:9. 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces dice, diciendo que desea ser hallado en Cristo, no tenía justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la que es de Dios por la fe. Para conseguir aclaración de esta idea, acudir a numerosos pasajes de las cartas a los romanos y a los gálatas, en los cuales se explica extensamente cómo por la ley todo hombre es reo convicto delante de Dios, y cómo por la fe en la muerte de Cristo, en lugar del pecador, el hombre sin mérito propio alguno, queda justo y absuelto por Dios. A ver, vamos a ver, Romanos 3, 4 y 5. Vamos a ir a Romanos 3. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz,
y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y después en Gálatas 3:4, Gálatas 3:4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Bueno, entonces, aquí terminamos la segunda parte de la regla que se basa en paralelos de ideas. Y vamos a entrar a la tercera parte, que son paralelos también, paralelos de enseñanzas generales. Dice, para la aclaración y recta interpretación de determinados pasajes, no son suficientes los paralelos de palabras e ideas. Es preciso acudir al tenor general, a las enseñanzas generales. Tenemos indicadores de estas enseñanzas, tenemos indicadores de esta clase de paralelos en la Biblia misma, bajo las expresiones de enseñar conforme a las Escrituras, de ser anunciada tal o cual cosa por boca de todos los profetas, y de usar los profetas o los predicadores su don conforme, es decir, según la analogía o regla de la doctrina revelada. Y vamos a ir 1 Corintios 15 del 3 al 14, está un poquito largo, vamos a leer Hechos 3:18. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de profetas, que su Cristo habría de padecer. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, aquí hay paralelos entre Hechos y Romanos y Primera de Corintios, y son paralelos de enseñanzas generales. Punto A, ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Dice la Escritura, el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora bien, si alguien de estas circunstancias saca en consecuencia y enseñanza que el hombre de fe queda libre de las obligaciones de vivir una vida santa y conformada a los preceptos divinos, comete un error, aun cuando consulte algún paralelo del texto. Es preciso consultar el tenor o doctrina general de la Escritura que se refiere al asunto, hecho lo cual hállase que esa interpretación es falsa por contradicción completo al espíritu y al designio del Evangelio, que en todas partes previene a los creyentes contra el pecado, exhortándoles a la pureza y a la santidad. Amén. Punto B. Según el tenor o enseñanza general de las Escrituras, Dios es un espíritu omnipotente, purísimo, santísimo, conocedor de todas las cosas y en todas partes presente, cosa que positivamente consta en multitud de pasajes. Ahora bien, otros textos que al parecer nos presentan a Dios como ser humano, limitándole a tiempo o lugar, aminorando en algún sentido su pureza o santidad, su poder o sabiduría. Estos deben interpretar a la luz de dichas enseñanzas generales. El que haya textos que a primera vista no parecen armonizar con ese tenor de las Escrituras, debe ser el lenguaje de la Biblia y a la incapacidad de la mente humana de abrazar la verdad divina. Entonces, habla la Biblia todo el tiempo de que necesitamos buscar la santidad, porque Dios es, nosotros debemos ser santos. Y buscar también su pureza, su poder, su sabiduría. Y tales textos deben ser interpretados a las enseñanzas generales, ¿sí? Porque dice que hay textos que parecen no armonizar, pero el problema es el lenguaje figurado de la Biblia.
y además la incapacidad de la mente humana de entender ese lenguaje figurado. Punto C. Al decir las Escrituras, todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para malo, Proverbios 16:4, querrá enseñar aquí que Dios ha creado al impío para condenarle, como algunos interpretan en este texto. Cierto que no, porque según el tenor de las Escrituras, en el pasaje, Jehová no quiere la muerte del impío, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por tanto, el significado el significado y la última parte del texto debe ser que de todas las cosas, en el día malo, sabrá valerse aún del impío para llevar a cabo sus adorables designios. ¿Cuántas veces por la providencia de Dios no hubieron de servir los impíos, cual azote y plaga a otros, castigándose a sí mismos a la vez? Punto D. Paralelos aplicados al lenguaje figurado. A veces es preciso consultar los paralelos para determinar si un pasaje se debe tomar al pie de la letra figurado. Varias veces nos presentan los profetas a Dios, por ejemplo, como un cáliz en la mano, dando a beber a los que quieren castigar, cayendo esto en tierra embriagados y aturdidos. En Nahum 3:11. Ahora vamos a ver Nahum 3:11. Hace muchísimo tiempo que no leía Nahum. Nahum 3:11. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Embriagados a todos, Habacuc 2:16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre... Bueno, aquí les dejo hasta el Salmo 5:8 también para leer. Dice, esta presentación breve y sin explicación en ciertos textos, hállase aclarada en el paralelo de Isaías 51:17. Isaías 51:17, a ver qué dice Isaías 51:17. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Entonces, fíjense que aquí habla de que, híjole, que Cristo tiene un cáliz, el cual le hace beber a los incrédulos, a los que no le aceptan, y que esto los aturde, los confunde. Y esta es una representación breve, lo hace por medio de una ideología, que este cáliz está en la mano derecha de Jehová y que de ahí les da de beber. Es una representación de lo que realmente pasa en el mundo espiritual. Y dice, también está Isaías 22:23. A ver, Isaías 22:23. Dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces, esta representación breve y sin explicación en ciertos textos, hállase aclarada en los paralelos de Isaías que acabamos de leer, donde aprendemos que el cáliz es el furor de la justa indignación de Jehová, y que el aturdimiento de embriaguez, asolamiento y quebrantos insoportables. A propósito del lenguaje figurado, voy a subir a poquito, es preciso recordar aquí que alguna semejanza o igualdad entre dos cosas, personas o hechos, justifica la comparación y uso de...
Así es que, si hay cierta correspondencia entre el sentido figurado y de una palabra y su sentido literal, no es necesario como tampoco es posible que todo cuanto encierra la figura se halle en el sentido literal. Por lo mismo, cuando Cristo, por ejemplo, llama ovejas a sus discípulos, es natural que no apliquemos a los discípulos toda clase de cualidades que encierra la palabra oveja, y así se usa en un figurado. En casos como este suele bastar el sentido común para determinar los puntos de comparación. Así comprendemos que al llamarse Cristo el Cordero, solo se refiere a su carácter manso y a su destino de ser sacrificado, como el Cordero sin mácula, lo que entre los israelitas lo era entre los israelitas. Del mismo modo comprendemos que en sentido se llama al pecado deuda, a la redención paga de la deuda y al perdón remisión de la deuda. Y es evidente que el sentido de tales expresiones no se debe llevar a extremos exagerados. Si bien Cristo murió por los pecados, no se sigue en consecuencia. Por ejemplo, que todos los pecadores son y serán salvos, y si bien Cristo cumplió toda la ley por nosotros, no resulta de ello que nosotros tengamos derecho a vivir en el pecado. O si bien consta que el hombre está muerto en el pecado, no quiere decir que está de tal modo muerto que no pueda arrepentir y que quede sin culpa si desoyere el llamamiento del Evangelio. Tratándose de figuras tomadas de objetos materiales, no suele ser difícil determinar el justo número de realidades o puntos de comparación que designa cada figura, ni la consecuencia lícita o enseñanzas positivas que encierra el punto. Más dificultad ofrecen las figuras tomadas de la naturaleza humana o de la vida ordinaria. Muchos han recreado en formar castillos y fundamentos, rebuscando y comparando tales figuras y símiles, sacando consecuencias ilícitas, sino por contradicturas. El espíritu humano parece hallar gusto especial en semejantes fabricaciones caprichosas y juegos de palabras. Se debe pues estudiar las figuras con sobriedad especial y siempre con toda serenidad o seriedad. Amén. Bueno, aquí terminamos la parte de paralelo. Pasar a otro punto, que son las repeticiones y las observaciones. Aquí es donde vamos a entrar a una etapa de estudio un poquito más densa, más difícil. Como estamos estudiando teología básica, no se espera que se acuerden de memoria o que tengan que hacer ejercicios para memorizar estas reglas, sino la idea es que tengan una idea general y sepan la teología general, ¿no es cierto?, de cada tema. Luego dependerá de cada uno de ustedes que compenetren más en el aprendizaje de la simbología, de las ideologías y del paralelismo bíblico. Amén. Entonces, repitiendo y resumiendo algo de lo dicho en las lecciones anteriores, conviene que nos acordemos y siempre tengamos presente. 1. Que el primer requisito para la recta inteligencia de las escrituras es el espíritu de discípulo humilde. Tanto es así que una persona comparativamente ignorante, que humildemente invoca la luz del Espíritu de Dios en el estudio de la Biblia, conseguirá con más facilidad conocimientos bíblicos exactos que un hombre de talento y sabiduría humana, que preocupado y careciendo del espíritu de discípulo, emprende. Multitud de ejemplos apoyan esta verdad. Entonces, ¿quién es el que el Señor le da sabiduría para entender las escrituras? Es al humilde de corazón, a la persona que es humilde, que se humilla delante de Dios. ¿Sí? Aquel altanero de cabeza alta y de frente alta y que yo hago lo que quiero, Dios me quiere ayudar, a ese Dios no le da inteligencia, no le derrama sabiduría. Punto 2. Que las grandes doctrinas y principios del cristianismo están expuestas con claridad en las escrituras.
Todas las doctrinas fundamentales están con claridad descritas en la doctrina. 3. Que de consiguiente y en realidad invocan las reglas de interpretación para conseguir el significado verdadero de los puntos oscuros y de difícil comprensión. Punto 4. Que a pesar de ello, es de gran importancia que hasta el cristiano más tenga alguna idea de tales reglas y de su aplicación, por cuanto es su deber profundizarse en las escrituras, confirmarse en las verdades y familiarizarse con ellas para su provecho propio y para poder iluminar a los que la contradicen. ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice, que es importante todo cristiano, todo cristiano. Sepa más, sepa menos, sea más nuevo o más antiguo en el camino del Señor, ¿sí? Debe tener alguna idea de tales reglas, por lo menos una idea de estas reglas y de cómo aplicarlas, por cuanto es su deber profundizar en las escrituras. Es un deber estudiar y profundizarlas. Y las reglas de hermenéutica que estamos viendo, aunque sea de manera general, nos tienen que poder ayudar. Punto 5 dice que para conocer el sentido innato de la Biblia, ella misma debe ser su propia intérprete. Acuérdense que esta es la ley primera de la hermenéutica, que la Biblia se demuestra a sí misma. Punto 6. Que el verdadero sentido de sus textos se consigue por el significado de sus palabras, y que así por la adquisición del verdadero sentido se consigue el verdadero sentido de sus textos. O sea, aquí está haciendo hincapié en las palabras particulares. Tener claras las palabras, el sentido de las palabras, porque son finalmente las palabras lo que le dan el verdadero sentido. Punto 7. Que no se debe olvidar por un momento que el significado de las palabras está determinado por la peculiaridad del lenguaje bíblico, debiéndose por tanto buscar el conocimiento del sentido en que se usan las palabras, ante todo en la Biblia misma. 8. Que las palabras deben tomarse en el sentido que comúnmente tienen. Si este sentido no está manifiestamente reñido con otras palabras en la frase en que ocurren, con el contexto y con otras partes de las escrituras, se podrá aclarar. Punto 9. Que en caso de tener una palabra de significados diferentes, ofreciéndose así o de otro modo un punto oscuro, se recuerda a las reglas de arriba explicadas para conseguir el sentido exacto que intentaba el escritor inspirado, o mejor, el escritor mismo, transmitir. Punto 10 dice, ¿qué parte de la recta inteligencia de pasajes y textos aislados en cuanto a las doctrinas? Estas solo son de todo las bíblicas y exactas cuando expresan todo cuando dicen las escrituras en el orden del ámbito. Bueno, y ahora hace una serie de preguntas, ¿no? Porque dice, al averiguar pues cuál sea el verdadero significado de un pasaje en la escritura, es preciso que preguntemos, ¿cuál es el significado de sus palabras? Si no tienen más que un significado, pronto estamos en lo claro. Poseemos ya el verdadero sentido. Pero si hay alguna que tiene más de un sentido, nos preguntamos, ¿cuál de estos sentidos requiere lo demás de la frase? Si en consideración a ello encontramos dos o tres sentidos, nos preguntamos, ¿cuál es el sentido que requiere el contexto para que tenga un sentido armónico todo el pasaje? Si todavía cabe darle más de un sentido, nos preguntaremos, ¿cuál es el sentido que requiere el designio o objeto general del pasaje del libro en que? Si todas estas preguntas se ofrecen todavía más de una contestación, preguntamos, ¿cuál es el sentido que requieren otros pasajes en las escrituras? ¿Ven? Si por acaso en contestación a tantas averiguaciones todavía fuese posible hallar más de un significado en alguna palabra del pasaje, debe considerarse
verdaderos ambos significados o ambas interpretaciones, debiéndose por supuesto preferir la que más condiciones reúna para ser aceptada como verdadera. ¿Acaso no huelga repetir que el proceder indicado y las reglas aquí estampadas son tan justos como necesarios, no solamente para la interpretación de toda lenguaje de las escrituras, sino para la recta inteligencia e interpretación de todo lenguaje o documento de uso en la vida cotidiana? Amén. Bueno, terminamos aquí con esta parte y vamos a entrar a las figuras retóricas. Figuras retóricas. Vamos a ver, ¿qué quiere decir figuras retóricas? Entonces dijimos figuras retóricas, ¿qué son? Vamos a acudir a la Real Academia. Significado. ¿Qué son las figuras retóricas? Dice, las figuras retóricas son mecanismos lingüísticos que modifican el uso normal y lógico de la lengua con el objeto de embellecer estilísticamente un mensaje. O sea, a ver, ejemplos de figuras retóricas. Figuras retóricas. A ver, aquí tengo un texto. Figuras retóricas. A ver, ¿qué? A ver. No puedo encontrar una figura retórica. Hay un montón de figuras. Mira, quiero dar un buen ejemplo. Bueno, hay varias figuras retóricas. Aquí tenemos un ejemplo. Miren. Soy Alba Jiménez. Una de un docente. Ahora hablemos de... ¿Usted es profesional mexicano y está buscando? No, no es lo que estoy buscando. No. Quiero algo de YouTube, quiero algo escrito. No, y hay muchísimas figuras retóricas. Tipos de figuras retóricas. Hay grandes cantidades. Este va a ser difícil, ¿eh? Hay muchas figuras retóricas. Hay de pensamiento, de dicción, de aliteración. Entonces, vamos a volver al texto, mejor porque sí va a ser difícil sacarle esto
Vamos a leer lo que dice el texto, a ver si nos aclara. Hemos visto en la regla primera que para la correcta comprensión de las Escrituras es necesario, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Lo que, debido al lenguaje figurado de la Biblia y a sus hebraísmos, no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. También hemos ya observado familiarizarse con este lenguaje para llegar a comprender sin dificultad cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras. Para que el lector consiga un tanto esta familiaridad, expondremos a continuación una serie de figuras y hebraísmos con sus correspondientes ejemplos que precisa estudiar detenidamente y repetidas veces. Como veremos, las figuras retóricas del lenguaje bíblico son las mismas que en otros idiomas y no es tanto a sus nombres algo extraño. Cuando a los ejemplos que le siguen, que llamamos la... Bien, ya empezamos. La primera figura retórica, la metáfora. La metáfora dice, esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. ¿Sí? Por ejemplo, al decir Jesús, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. Y al decir a los discípulos, vosotros sois pámpanos, les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. Para la recta interpretación de esta figura no preguntamos pues, ¿qué caracteriza a la vid y para qué sirve principalmente? Saben que los pámpanos es el racimo de uvas, ¿no es cierto? La vid es donde sale el racimo de uvas. Hay muchos ejemplos de esto, muchas figuras de esto en la Biblia, lo usó mucho esta figura Jesús, por ejemplo, para decir que son injertados los pámpanos, que necesitan el alimento que viene de la vid para poder sobrevivir. O sea, hay muchas figuras, y esas figuras son metafóricas, ¿no? Es una metáfora. Yo tengo que pensar, cuando Cristo habla, yo soy la vid verdadera, bueno, ¿cuáles son las características de la vid? Además, si lo compara con diciendo que los discípulos son los pámpanos, o sea que son los frutos de la vid, la parte de frutos de la vid, uno se tiene que poner a pensar realmente cuáles son las características de la vid y cuáles son las características de sus frutos. Estudiar también un poquito cómo es esto de injertar, ¿sí? Cómo yo puedo injertar en la vid, tiene esa cualidad la vid, la planta de la vid, que yo puedo injertarle ramitas de otras vides, y así además es como hacen muchas mezclas de uva para distintos tipos de vinos, ¿no es cierto? Si yo quiero obtener uva rosada para hacer vino rosado, tomo una vid de uva roja y le injerto un pámpano o una ramita de la vid de uva blanca. Entonces ahí me va a dar pámpanos de color rosado. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está dando más el ejemplo, nosotros estamos injertados y que al estar injertados nos alimentamos de la vid y necesitamos ese alimento que viene de la rama principal de la vid. Si nos quitan de ahí, nos morimos, nos secamos, nos falta el nutrimento, el alimento, ¿no es cierto?, que nos mantenga vivos y que además nos haga llevar frutos, porque ese racimo tiene que crecer, ponerse grande, bonito, ¿no? Entonces dice, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Qué caracteriza a la vid? ¿Para qué sirve principalmente? En la contestación de tales preguntas está la explicación de la figura. ¿Para qué sirve la vid? Para comunicar savia y vida a los pámpanos, a sus frutos, a fin de que lleven uvas. Puesto que esto es lo que en sentido espiritual caracteriza a Cristo, cual una vid o cepa verdadera, como vida y fuerza a los creyentes, para que como los pámpanos llevan uvas, ellos lleven los frutos del cristianismo. Procédase del mismo modo en la interpretación de otras figuras de la misma clase, como por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan vivo, vosotros sois la luz, la sal, edificio de Dios. Y decida aquella zorra, la lámpara del cuerpo es el ojo.
cachorro de leones Judá, tú eres mi roca y mi fortaleza, sol y escudo nos es Jehová. La casa de Jehová será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, etcétera. Y aquí hay un montón de versículos de ejemplo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver algunos. Juan 15:1, como para aprovechar algunos. Juan 15:1 dice, la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué se entiende con esa metáfora? Yo soy la vid verdadera, o sea, él es el que da alimento a los pámpanos, es el que nos da la vida, nos da fortaleza, consuelo, ¿no es cierto? Y mi padre es el labrador, es el que al final de los tiempos va a cortar y a dar frutos a su reino, y lo que no dio fruto lo va a echar en el fuego. ¿Cierto? Es una metáfora, está haciendo una imagen metafórica. Cuando hablamos también de la piedra angular, también es una figura metafórica. Bueno, aquí hay un montón de versículos. A ver, también está Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia de metáforas. Si ustedes están tomando nota, sería muy bueno. Entonces, la primera figura retórica. Ahora va a hablar de la sinécdoque. Siempre me he puesto con esta palabra, sinécdoque. Haces el uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Ejemplos. Pone la parte por el todo el salmista al decir, mi carne posará segura. En lugar de decir mi cuerpo, mi ser, que sería el todo, siendo la carne solo parte de su ser. Salmo 16:9. ¿Sí? O sea, cuando yo pongo una parte por el todo, eso es una sinécdoque. Pone el todo por la parte del apóstol cuando dice de la cena del Señor. Todas las veces que bebierais esta copa, en lugar de decir bebierais de esta copa, es decir, parte de lo que hay en la copa. Entonces, todas las veces que bebierais esta copa, en lugar de decir bebierais de esta copa. O sea, usa un todo para representar una parte. Pone asimismo el todo por la parte los acusadores de Pablo a decir, este hombre es pestilencial y levantador de sediciones ante los judíos por todo el mundo, es decir, por aquella parte del mundo romano que había alcanzado su predicación el apóstol. Aquí hablan, que se hablaba mucho en esa época de todo el mundo, que en realidad era el mundo conocido, o el mundo conquistado por los romanos. Entonces, cuando ellos hablan de ir por todo el mundo, hablaban de ir por el mundo conocido, por algo más chico. Úsese la misma figura cuando se dice que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada, queriendo decir, por supuesto, la parte de la tierra que gobernaba Augusto César. Hechos 24:5, Lucas 2:1. Entonces, esta es la sinécdoque. Hablar de una parte para un todo o de un todo para una parte. Próxima figura retórica, la metonimia. Hay muchas, hay muchas. Vamos a estar un buen rato con esto. La metonimia. Empleas esta figura cuando se pone la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Ejemplos. Válese Jesús de esta figura poniendo la causa por el efecto al decir, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo. En lugar de decir, tienen los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces, la metonimia viene a que está poniendo la causa por el efecto. Tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. En lugar de decir, tienen los escritos, léanlos.
Pone asimismo la señal o símbolo por la realidad que indica la señal cuando dice a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Emplea Jesús aquí la señal de lavar los pies por la realidad de purificar el alma, porque hace saber él mismo que el tener parte con él no depende del lavamiento de los pies, sino de la purificación del alma. Entonces, aquí está usando una señal o un símbolo y poniendo la causa por el efecto. O sea, si no, no tendrás parte conmigo. Esa es la metonimia. ¿Se nota ahí? Porque está tomando la causa por el efecto. O sea, el efecto de lavar que produce el lavar y la causa que no va a tener parte con él. Emplea aquí Jesús la señal de lavar los pies por la realidad de purificar el alma. Porque hace saber él mismo que tener parte con él no depende del lavamiento de los pies, sino de la purificación del alma. Del mismo modo, Juan hace uso de esta figura poniendo la señal por la realidad que indica la señal al decir, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pues es evidente aquí la que indica toda la pasión y muerte expiatoria de Jesús. Única cosa eficaz para satisfacer el pecado y purificar al hombre de Dios. Bueno, y aquí termina la metonimia. Ahora viene la prosopopeya. Prosopopeya. Usas esta figura cuando se personifican las cosas atribuyéndole los hechos o acciones de las personas. Ejemplo, el apóstol habla de la muerte como de persona que puede ganar victoria o sufrir derrota al preguntar, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? En 1 Corintios 15:55. Emplea el apóstol Pedro la misma figura hablando del amor y refiriéndose a la persona que ama, cuando dice, o el amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Como es natural, ocurren con frecuencia estas figuras en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, dándosele así una hermosura, vivacidad y animación extraordinaria, como por ejemplo al popurrín del profeta. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Convendría observar que en estos casos, que en caso trata solamente de una mera personificación de las cosas inanimadas, sino de una simbolización por las mismas, representando en este pasaje los montes y collados, personas eminentes, y los árboles, personas humildes, alabando de regocijo los unos y a los otros al Redentor mensajero. Otro caso de personificación grandiosa ocurre en el Salmo 85, 10, 11, donde se hace referencia a la abundancia de bendiciones propias del reinado del Mesías en estos términos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entonces, la prosopopeya, usas esta figura cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos o acciones de las personas. ¿Sí? A ver, por ejemplo, una prosopopeya en la vida personal, que cada uno tratan de hacer alguna, ¿no es cierto? O sea, tengo que personificar una cosa animada atribuyéndole hechos o acciones. No sé, una prosopopeya sería decir, el árbol se me cruzó y me chocó. Bueno, la ironía, es fácil. Hácese uso de esta figura cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que hace resaltar el sentido verdadero. Ejemplo, Pablo cuando llama a los falsos apóstoles, somos apóstoles, dando a comprender al mismo tiempo de que en ningún modo son tales apóstoles. Válese de la misma figura el profeta Elías,
cuando en el campamento dice a los sacerdotes del falso dios Baal, gritad que acaso duerme vuestro Dios, y despertará dándoles a comprender a la vez que es del todo inútil que griten. Primera Reyes 8:27. También Job hace uso de esta figura al decir a sus amigos, vosotros sois el pueblo, y con vosotros la sabiduría, haciéndoles saber a la par que estaban muy lejos de ser tales sabios. Bueno, aquí termina la ironía, ahora viene la hipérbole. Es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que en realidad es, para presentada viva a la imaginación, tanto que la ironía como la hipérbole se usan muy poco en las escrituras. Y otra vez ocurre. Entonces, cuando yo represento algo como que es mucho más grande, es una ejemplos. Hacen uso de la hipérbole los exploradores de la tierra de Canaán cuando vuelven a contar lo que allí habían visto diciendo, vimos allí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. De lo que se ve que estos exploradores se acostumbran entre nosotros al decir una persona u otra, por ejemplo, le he avisado 1000 veces. Queriendo decir tal solo, le he avisado muchas veces. Aquí tenemos una hipérbole clara, ¿no? Cuando alguien dice, ya le avisé 1000 veces, esa es una hipérbole, porque es mucho más grande. Yo en realidad no le avisé 1000 veces. Le habré avisado unas cuantas, pero para agrandarlo, para que se vea que es mucho, digo que fue un número grande, 1000 veces. ¿Sí? Seguimos. De lo que se ve, esos exploradores hablaban como se acostumbra entre nosotros al decir una persona u otra, por ejemplo, le he avisado 1000 veces, queriendo decir tan solo le he avisado muchas veces. También Juan hace uso de esta figura al decir, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se describiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían todos los libros que se habrían de escribir. ¿Sí? Bueno, aquí obviamente está haciendo una exageración, está usando una hipérbole, tratando de dar la idea de que que sería demasiado escribir todo lo que Cristo hizo cuando caminó entre nosotros, ¿no? Que no se podría. Entonces esta es la hipérbole. Ahora vamos a entrar a figuras retóricas, segunda parte. Estamos avanzando bastante. No solo se emplean palabras determinadas en sentido figurado en las escrituras, sino a veces textos o pasajes enteros. Así es que hallamos de la alegoría, de la fábula, del enigma, del símbolo y de la parábola. Figuras que ocurren también en otra clase de literatura. Esto no es la Biblia, ¿no? Y va a hablar de cada una de ellas. Fíjense, aquí las enumeró. Porque dice alegoría, fábula, enigma, símbolo. Empieza con la alegoría. La alegoría es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes. Suena palpable la naturaleza figurativa de la alegoría, que una interpretación al pie de la letra casi se hace imposible. A veces está acompañada de alegoría como la parábola de la interpretación que existe. Ejemplo, tal exposición alegórica nos hace Jesús al decir, yo soy el pan vivo, que ha descendido del cielo, si alguno comiera de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, el que come mi carne y bebe mi carne tiene vida eterna. Otro punto, esta alegoría tiene su interpretación en el mismo pasaje de la Escritura, Juan 6:50.
al 65. Otra alegoría refiere el salmista en el Salmo 80, representando a los israelitas su traslación de Egipto a Canaán y su historia sucesiva bajo las figuras metafóricas de una vid con sus raíces, sarmientos, etc., la cual después de trasladada echa raíces y se extiende, pero que más tarde queda estropeada por el puerco montés y comida del campo, representando el puerco y las bestias a los poderes gentiles. Aún otra alegoría nos presenta al pueblo israelita bajo las figuras de una viña en lugar fértil, la cual a pesar de los mejores cuidados no lleva más que uvas silvestres, etc. También esta alegoría tiene una explicación correspondiente. Ciertamente, dice el pasaje en que la hallamos, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y de todo hombre de Judá su planta deleitó. Bueno, y aquí termina la alegoría. Y vamos a entrar ahora a la fábula. Yo creo que todos nosotros de niños nos han leído algún cuento, alguna fábula, ¿sí? Como la fábula del conejo y la tortuga, de la carrera, de la liebre y la tortuga, y algunas otras fábulas intentan también enseñarnos algo. Dice que la fábula es una alegoría histórica, poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se exponen en forma de narración mediante la personificación de cosas o de animales. Ejemplo, leemos en Segunda de Reyes 14:9. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano y hollaron al cardillo. Con esta fábula contesta Israel al reto de guerra que le había hecho Amasías, rey de Judá. Joás se compara a sí mismo al robusto cedro del Líbano y humilla a su orgulloso contrincante, igualándole a un débil cardillo. Echando toda alianza entre los dos, y prediciendo la ruina de Amasías con la expresión de que las bestias hollaron al cardillo. Entonces la fábula es aquí que está utilizando el cardillo, ¿sí?, para representar a Joás, ¿no es cierto? Que se compara como un árbol fuerte y humilla a su orgulloso contrincante. Bueno, entonces aquí terminó la fábula. Ahora viene el enigma. El enigma también es un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y abstrusa. Ejemplos: Sansón propuso a los filipenses, jueces 14:14. Del comedor salió la comida y del fuerte salió dulzura. La solución a este enigma se halla en dicho pasaje bíblico. Entonces, un enigma, ¿qué es? Un enigma es cuando hablan, ¿no es cierto?, de que está representando, a ver, cuando por ejemplo dice aquí que salió comida y dulzura al mismo tiempo, está siendo enigmático. Ese sería el término, cuando uno es enigmático, cuando habla de algo con referencias, esperando que la otra persona de qué está hablando. Ese es el enigma, ¿no? O sea, que yo me pare delante de ustedes y les empiece a hablar de algo, esperando que ustedes descubran que con las cosas que yo les estoy diciendo, de qué en realidad les estoy hablando, ¿no es cierto? Aquí dice: en otros hallamos en Proverbios 30:24 el enigma de la continuación. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra,
y la misma son más sabios que sabios. Es un enigma. ¿Sí? Porque le está hablando de cosas, 4 cosas que son más pequeñas en la tierra y son más sabios que sabios. Este enigma tiene también su solución por el mismo pasaje en que se halla. Vamos a ir a Proverbios 30:24, vamos a analizarlo un poco. Proverbios 30:24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas más sabias que los sabios. ¿Mm? Y dice, tiene su solución en el mismo pasaje. Porque después dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. Dice, 3 cosas. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás. Entonces aquí tenemos el enigma, cuando utiliza alguna figura o algún animal o algo, esperando que el interlocutor entienda o adivine de qué está hablando. Seguimos con el próximo, habla del tipo. El tipo es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino personas o objetos que designan semejantes hechos, personas o objetos en el porvenir. Estas figuras son numerosas y llámense en la escritura sombras de bienes venideros y se hallan de en el Antiguo Testamento. Cuidado, este tipo es muy frecuente en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Ejemplos. Jesús mismo hace referencia a la serpiente de metal levantada en el desierto como tipo prefigurado de crucifixión del Hijo del Hombre. A ver entonces aquí si entienden que es un tipo. Jesús haciendo referencia a la serpiente de bronce que levantó Moisés, ¿no es cierto? Y diciendo así es como debe ser levantado el Hijo del Hombre, está usando un tipo, un tipo de imagen, algo de lo que pasó y que de tal manera él lo puede usar como un tipo para explicar o aclarar un versículo. En otra ocasión se refiere Cristo al conocido acontecimiento con Jonás como tipo prefigurado, su sepultura y resurrección. Pablo nos presenta al como tipo, prefigurando el segundo Adán, Cristo Jesús, y asimismo al Cordero Pascual como tipo del Redentor. O sea, el Cordero que se comieron en la Pascua, en esa primera Pascua en Egipto, los israelitas, es un tipo de Cristo. Entonces se entiende lo que es un tipo de algo, ¿cierto? Entonces, sobre todo la carta a los Hebreos hace referencia a los tipos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el sacerdote, que prefiguraba a Jesús a los sacrificios, que prefiguraba al sacrificio de Cristo, al santuario del templo que predicaba el cielo. Muchos abusos se han cometido en la interpretación de muchas cosas que han parecido típicas en el Antiguo Testamento. Así es que nos huelga aconsejar. Te va a dar unos consejos y con esto vamos a terminar. Dice, acéptase como tipo lo que como tal está aceptado en el Nuevo Testamento. Recuérdese que el tipo es inferior a su correspondiente realidad y de que por consiguiente todos los detalles del tipo no tienen aplicación a dicha realidad. Téngase presente que a veces un tipo puede prefigurar cosas distintas, que los tipos, como las demás figuras, no nos fueron actas de debate y fundamento de las doctrinas cristianas, sino para confirmarnos en la fe y para ilustrar y presentar las doctrinas vivas de la fe. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos llegando a nuestra hora, entonces hoy vamos a terminar aquí. Dame un segundito, vamos a anotar hasta donde llegamos. Llegamos a la página 41 y el símbolo.
Miren, esto yo les envié a todos el material, creo que todos lo tienen. Entonces yo lo que les recomendaría es que con paciencia y tranquilidad relean esto y traten de ir entendiéndolo. No está tan fácil, pero es importante que uno sepa reconocer todas estas figuras, todas estas imágenes que hay en la Biblia les va a aclarar mucho el poder comprender algunos pasajes. ¿Amén? Bueno, hasta aquí hoy no he visto ninguna pregunta, así que vamos a dar gracias ya para despedirnos. Padre, Señor amado, te doy gracias porque hoy pudimos llevar a cabo este estudio. Tú en tu inmensa misericordia nos has dado el lugar, el tiempo y los medios para comunicarnos, para poder hablar de esto. Señor, sabemos que este no es un tema tan fácil, es un poco... Nosotros pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, que pueda tomar el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que derrame, Señor, sabiduría sobre nosotros, que podamos entender claramente y con facilidad todas estas indicaciones. Señor, gracias, Padre, por este estudio que nos has hecho llegar a nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. En esta semana acompáñanos, guíanos para que nuestra vida te glorifique a cada momento, Señor. Que todos los que hagamos te glorifique, que todo sea para tu gloria. Que esto que hemos estudiado hoy sea para tu gloria. Y por todo lo que haces y nos das cada día, Señor. Ojalá tuviéramos palabras mejores, pero con las palabras que surgen de nuestro corazón queremos hoy decirte gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo.